Hola amigos, no olviden suscribirse al canal y darle me gusta a los audios. Continuamos con la lectura del libro Heidi de Johanne Spirit, capítulo 19. Este capítulo se titula Continúa el invierno. Al día siguiente, Pedro bajó de la montaña en trineo y llegó a tiempo para entrar puntualmente en la escuela. La comida para el mediodía la llevaba en la mochila. En Dorfrid, los muchachos que vivían muy lejos y no podían ir al mediodía a sus casas se quedaban en la escuela. Allí se sentaban sobre los pupitres, apoyados los pies en el banco, y en esta postura, extendiendo sus raciones sobre las rodillas, comían mientras los demás chicos iban a sus casas a comer. Aquellos que de este modo se quedaban en la clase podían comer y luego jugar a sus anchas hasta la 1 de la tarde, hora en que empezaba de nuevo las lecciones. Después de asistir a clase, Pedro iba todos los días a casa del viejo de los Alpes para hacer una visita a Heidi. Aquel día, cuando entró en la gran sala, Heidi ya lo aguardaba. Se precipitó hacia él y exclamó: «Pedro, yo sé una cosa». «Dila», respondió Pedro. «Es preciso que aprendas ya a leer». «Ya he aprendido». «Bien, Pedro, pero no es así como quiero decir», continuó Heidi con viveza. «Yo quiero decir que sepas leer de corrido». «No puedo», replicó Pedro. «Es que nadie lo creerá». «Yo tampoco lo creo», dijo Heidi muy decidida. «La abuelita de Frankfurt sabe muy bien que esto no es cierto, y fue ella la que me dijo que no lo creyese». A Pedro le causó gran sorpresa esta noticia. «Yo te enseñaré a leer, yo sé muy bien cómo se hace eso», continuó Heidi. «Y cuando sepas leer, serás tú quien leerás todos los días una canción o dos a la abuelita». «No puedo», murmuró Pedro por segunda vez. Heidi se indignó ante aquella oposición a una cosa buena y justa que ella deseaba vívidamente ver realizada. De pie delante de Pedro y mirándolo con ojos centellantes de cólera, la niña le dijo con tono amenazador: «Ahora voy a decirte lo que te sucederá si persistes en no querer aprender. Tu madre ha dicho ya 2 veces que tú has de ir también a Frankfurt para aprender allí toda clase de cosas. Yo conozco muy bien aquella escuela. Se trata de una casa muy grande de piedra que Clara me enseñó cuando paseábamos por allí. No es solamente una escuela para chicos como tú. Allí veía yo entrar en el edificio gran número de ellos al mismo tiempo. Todos van vestidos de negro como si fuesen a una iglesia. Y llevan grandes sombreros negros tan altos como... Fíjate, eran así de altos». Y Heidi indicó con la mano la altura de los sombreros negros. Un estremecimiento sacudió el cuerpo de Pedro de arriba abajo. «Y ese será necesario que entres a la escuela junto con todos esos señores», continuó Heidi con calor. «Y cuando te toque a ti, no sabrás leer de corrido. Es más, harás faltas deletreando. Tú verás entonces cómo aquellos señores se burlan de ti, mucho más que Tínite, y habrías de ver cuando ésta se mofa de alguien». «Entonces, quiero aprender», dijo Pedro en tono quejoso y enojado a la vez. Heidi se apaciguó al instante. «Esto está bien y vamos a comenzar enseguida», exclamó con gran satisfacción, y después de llevar a Pedro a la mesa se fue a buscar lo necesario para la lección. En el gran paquete que Clara remitiera, Heidi había encontrado un librito que le gustaba mucho. La noche anterior ya se le había ocurrido que podía servirse de él para Pedro, pues se trataba de un libro abecedario en el que las letras estaban versificadas. Se sentaron, pues, a la mesa, inclinaron la cabeza sobre el librito y comenzó la lección. Heidi obligó a Pedro a deletrear el primer verso y luego se lo hizo repetir una y otra vez, porque quería que lo hiciera sin faltas y fácilmente. Heidi leyó: «Si hoy el ABC no tienes aprendido, mañana al tribunal serás conducido». «Yo no voy», refunfuñó Pedro. «¿A dónde?», preguntó Heidi. «Al tribunal». «Pues entonces aprende las 3 letras y cuando las sepas no tendrás necesidad de ir allí», dijo ella para persuadirlo.
Pedro se puso nuevamente a la obra y repitió las 3 letras con perseverancia, hasta que Heidi declaró que las sabía bien. Pero habiendo notado el efecto que la amenazaba producía en el muchacho, la niña quiso aprovecharse de tal circunstancia preparando el terreno para las lecciones siguientes. «Aguarda que voy a leerte los versos de las demás letras», dijo, «y verás todo lo que aún puede sucederte». Y con voz clara y sonora leyó: D, E, F, G, sabrás perfectamente, o desdichas sin cuento caerán sobre tu frente. Y si pasas por alto H, I, J, K, la primera desdicha al punto llegará. Quien no logre L, M, sin titubeo saber, después de pagar multa, habráse de esconder. Si lo que hoy he visto hubieras visto tú, ya nunca olvidarás N o P, ni Q en R, S, T. Procura no pararte, pues 1000 causas de llanto podría ello costarte. Al terminar este verso, Heidi hizo una pausa. Pedro no había hecho ninguna manifestación y la niña quería saber qué era lo que hacía. Todas aquellas amenazas misteriosas y horribles lo habían aterrado de tal modo que se había quedado inmóvil, fijando sobre Heidi una angustiosa mirada. El buen corazón de la niña se convirtió y se apresuró a animarlo diciendo: «No has de tener miedo, Pedro. Tú ven todas las noches a verme, y si que aprendes como hoy, acabarás por saber las letras, y ninguna de las cosas que aquí dice sucederá. Pero es cierto que vengas todas las noches y no faltes más a la escuela. Aunque nieve, ha de venir, porque para ti no es obstáculo». Pedro prometió hacerlo así, porque el miedo que sintiera al oír aquellas amenazas hizo nacer en él la voluntad de estudiar. Después se puso en camino hacia su casa. Pedro no dejó de obedecer los mandatos de Heidi, y todas las noches iba a casa de la niña para estudiar con ardor las letras del alfabeto y aprender el contenido de los versos. A veces el abuelo de Heidi se hallaba presente y escuchaba con aire satisfecho, fumando en pipa, mientras que las comisuras de sus labios se movían de cuando en cuando como si de pronto le acometieran ganas de reír. Luego, cuando Pedro había luchado valerosamente para aprenderse la lección, con frecuencia lo invitaba a quedarse a cenar con ellos, lo que recompensaba al muchacho ampliamente de los temores que le causaran las amenazas del librito. Así transcurrieron los días del invierno. Pedro iba con regularidad a tomar lecciones, hacía verdaderos progresos con el abecedario. Sin embargo, los versos le daban cada vez más fatiga. Al fin había llegado a la U, al leer Heidi. Si la U de la B no sabes distinguir, te llevarás allá donde no quieras ir. Pero murmuró: «Eso sí que me importaría poco». No obstante, no estaba muy seguro de sí mismo y se puso a estudiar la U y la V, lo mejor que pudo, como si tuviera la impresión de que alguien podría venir para cogerlo del cuello y llevarlo allí donde prefería no ir. A la noche siguiente, Heidi continuó: «No aprendas la W sin afición. Mira el palo que está en aquel rincón». Pedro miró hacia el sitio indicado y observó con sorna: «No hay ningún palo». «Es verdad, Pedro. ¿Sabes lo que tiene el abuelito en el armario? Pues un palo casi tan grueso como mi brazo, y si lo saca, bien se puede decir: mira el palo que está en aquel rincón». Pedro conocía muy bien la enorme vara del avellano del viejo de los Alpes, y sin tardanza se inclinó sobre el libro para aprender la W. Al día siguiente le tocó aprender estos 2 versos: «Y quien desaplicado X olvida, se quedará un día entero sin comida». Pedro lanzó una mirada hacia el lado donde estaba el armario en el que se guardaba el pan y el queso, y muy enojado observó: «Yo no he dicho que iba a olvidar la X». «Tanto mejor, si no la olvidas», respondió Heidi. «Podrás aprender inmediatamente otra letra, y mañana no te quedará más que una». Pedro no era de la misma opinión, pero Heidi ya había empezado a leer:
Y también siempre debes recordar, porque si no la gente te podrá avergonzar. Al oír aquellas palabras, Pedro tuvo la visión de todos los graves señores de Frankfurt, con grandes sombreros negros y sus rostros burlones, y se lanzó sobre la Y. Al otro día, como no quedaba más que una letra, Pedro comenzó a estudiarla con aire un poco altanero, y cuando Heidi hubo leído el último verso, si la Z ignoras, serás un zote, y te enviarán al país Hotentote, exclamó burlonamente. Claro, como si alguien supiera dónde está. Naturalmente que hay quien lo sabe, el abuelito lo sabrá seguramente, replicó con viveza. Espera que iré enseguida a preguntárselo. Está aquí muy cerca, en casa del señor párroco. Y en 3 saltos ganó la puerta. ¡Aguarda!, gritó Pedro sobrecogido de angustia, creyendo ya de ver al viejo de los Alpes y al señor párroco para cogerlo y mandarlo al país de los Hotentotes. El grito de angustia detuvo a Heidi. ¿Qué tienes?, le preguntó muy sorprendida. Nada, pero vuelve, ya estudiaré la Z, respondió. Pero Heidi deseaba saber dónde vivían los Hotentotes y se empeñaba en ir a preguntárselo a su abuelo. Cedió al fin a las súplicas desesperadas de Pedro y se sentó nuevamente a su lado. Sin embargo, como el muchacho le debía una compensación, ella le hizo repetir el verso de la Z hasta que hubo entrado de una vez para siempre en su cabeza, y enseguida le hizo pasar a las sílabas. Aquella misma noche, Pedro progresó mucho en la lectura, y así continuó de día en día. Mientras tanto, la nieve había deshelado, y casi todas las noches volvía a nevar, tanto que durante 3 semanas Heidi no pudo subir a ver a la anciana. La niña mostró, a causa de ello, mayor empeño en enseñar a leer a Pedro para que éste pudiera sustituirla lo antes posible en la lectura de las canciones. Una noche, pues cuando Pedro regresó a su casa, después de haber visitado como siempre a Heidi, entró en la habitación exclamando: «¡Ya sé!». «¿Qué es lo que sabes?», preguntó su madre muy intrigada. «Leer». «¿Pero es posible? ¿Has oído, madre?», exclamó Brígida en el colmo de la estupefacción. La abuela de Pedro lo había oído y también se preguntaba asombrada si era posible. «Ahora he de leer una canción, Heidi lo ha dicho», continuó el muchacho. Su madre bajó apresuradamente el libro que estaba encima del estante y la abuela se alegró mucho porque hacía tanto tiempo que no oía aquellas palabras consoladoras. Pedro se sentó a la mesa y comenzó a leer. Su madre le escuchaba de pie a su lado. «¿Quién lo hubiera dicho?», repetía una y otra vez con admiración cada vez que terminaba una estrofa. La anciana abuela escuchó también con atención una estrofa tras otra, pero no dijo nada. Al día siguiente de tan importante suceso, acaeció que en la clase de Pedro hubo lección de lectura. Cuando le llegó el turno al muchacho, el maestro le dijo: «Pedro, hemos de prescindir de ti como siempre, ¿o quieres probarlo otra vez? No digo que leas, pero sí deletrear un poco». Pedro comenzó a leer y leyó 3 líneas de corrido sin detenerse. El maestro dejó el libro. Mudo de asombro, contemplaba a Pedro como si jamás hubiera visto cosa semejante. «Pedro, aquí ha sucedido un milagro», dijo al fin. «Todo el tiempo que yo me he esforzado con inagotable paciencia a enseñarte a leer, no llegaste siquiera a deletrear sin hacer continuamente faltas. Y ahora, cuando no sin lamentarlo mucho, renuncié a sacar provecho de ti, he aquí que no solo sabes deletrear bien, sino que, además, lees con facilidad. Dime, Pedro, ¿de dónde puede venir semejante milagro?» «De Heidi», respondió el muchacho. El maestro, sumamente sorprendido, miró hacia el lado donde Heidi estaba sentada con el aire más cándido del mundo, pero no pudo descubrir nada extraordinariamente en ella. «Por otra parte», continuó, «hace algún tiempo que observo un cambio notable en ti, Pedro.
Mientras que antes faltabas a veces hasta una semana entera, ahora no dejas de venir a la escuela un solo día. ¿A qué se debe tan buena transformación? Al viejo de los Alpes, respondió Pedro. El maestro no salía de su asombro y miraba ora a Heidi, ora a Pedro. Vamos a probar otra vez, dijo después, porque juzgó prudentemente someter al conocimiento de Pedro a una nueva prueba. El muchacho leyó otras 3 líneas sin hacer ninguna falta y sin detenerse. Era pues verdad, Pedro había aprendido a leer. Tan pronto como terminó aquel día la clase, el maestro se dirigió a toda prisa a casa del párroco para participarle lo sucedido. El sacerdote se complació también en la bienhechora influencia que el viejo de los Alpes y su nieta ejercían en el pueblo. Desde entonces, Pedro leía todas las noches una canción. Su obediente a las órdenes de Heidi llegaba a eso, pero nunca más. Jamás se le ocurrió leer una segunda canción y, además, la abuela no se lo suplicaba. En cuanto a Brígida, se asombraba cada vez más de que su hijo Pedro hubiera podido llegar a leer, y a veces acababa la lectura y, acostado el lector, seguía diciendo a su anciana madre: la verdad, no puede uno alegrarse bastante de que Pedro haya aprendido a leer también. ¿Quién sabe lo que podrá llegar a ser todavía? A lo que respondía la abuela: sí, es bueno para él haber aprendido algo, pero no obstante, yo me alegraría de que Dios hiciera que pronto viniese la primavera y que Heidi subiese otra vez. Cuando ella lee las canciones, estas parecen otras. Cuando las lee Pedro, parecen que les falta algo. Entonces trato de encontrarlo y luego no puedo seguir bien la idea. En resumen, no me causa la misma impresión que cuando las lee Heidi. Lo cual no era debido sino que a que el lector Pedro se las arreglaba para hacerse la lectura más fácil. Cuando llegaba una palabra un poco larga o que le parecía difícil, la saltaba, pensando que a la abuelita le sería igual que hubiese 3 o 4 palabras menos en una estrofa, pues aún quedaba bastante. De aquí que casi nunca había sustantivos en las canciones que leía Pedro. Bueno, amigos, hasta aquí llegó el capítulo 19. Espero que les siga gustando este tipo de lecturas. Por favor, déjenmelo saber en los comentarios. También me gustaría saber desde qué parte del mundo me escuchan y así poderles enviar un afectuoso saludo. Gracias y hasta la próxima.